Antes de continuar con, como saben, la verdad de los BTRs, que ustedes son los protagonistas, que ustedes mismos hablan, como se habrán dado cuenta, hay una participante menos en casa de las chicas. Quiero informarle al público y a todos presentes que Mare se sintió indispuesta. Estará descansando y veremos qué sucede con ella más adelante. Ahora sí, ¿están listos para ver su primer video de lo que pasó esta semana? Y precisamente tiene que ver con la entrada de Andreina. Con él antes o cosas así, o que piense el contrario de mí, no, para nada. O sea, yo me quiero llevar súper bien con ella. Si ella está dispuesta a tener una amistad, por mí no hay ningún problema. Y no sé, quiero también preguntarle cómo se siente en esa parte, porque no sé si ella todavía siente algo por Miguel o no. Entonces tampoco me gustaría incomodarla. Que él ya estaba seguro que lo que había entre ella y él era una amistad nada más. Exacto. Vaya. Sí, exacto. Si ella no fuera a regresar, fuera como, no siento nada por ella, ya, todo terminó, un ejemplo. Pero que de repente aparezca como, o sea, está al otro lado del mundo, literal, estaba al otro lado del mundo, o sea, ya mañana viene. Y a veces uno dice las cosas y ya cuando está la persona enfrente siente otra. ¡Ya! ¡Socio! Por la que lloraba. Por la que lloraba. Permiso ya, yo ¡Ay, chicos! No, yo sé que ya ustedes se reconocen. Las otras noticias. Yo no quiero malas noticias ahorita. Las malas noticias son de un color gris. Mira este cuadro. Un De mi ex parte, amigo con la ayuda de Miguel. volviendo. Una ex volviendo. Sentía que no estaba siendo, no sé, sincero, ¿no? Entonces cogí y le dije como que, amigos. ¿Pero en qué quedaron ustedes cuando tú te fuiste? Nosotros ahí estábamos bien. Y después del programa, cuando yo me fui, rompimos las reglas y nos vimos. Y quedaron como que... ¿Y hubo vecino? Sí, hubo... hubo muchos vecinos, cariñosos, románticos. Entonces, yo le dije a él, me gustaría que me esperaras. Y él me dijo, pues que tú sí vas a volver, pero tengo que seguir. Entonces yo cogí y le dije, ok, pero si tú en verdad me quieres, me vas a seguir escribiendo. Entonces nos seguíamos escribiendo, entonces ¿a qué estás jugando? ¿Todos los días te escribías? Todos los días nos escribíamos. ¿Hasta ayer? ¿Y en el fin de sí. semana? Ayer, sí, o ¿El sea, fin de semana te escribió? el fin de semana, el viernes pasado me mandó una canción que se llama Como Estrellas. ¿Este fin de semana? El anterior. El anterior. Ya. Porque Pero este esta fin semana ya- pasada no hablaron. No. No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amiga, Amiga, ¿sí ¿sí o o no? no? No pasa nada. Se hablaron, sí, Sí, obvio. sí hablamos. Me llama y yo obviamente me quedé en shock. O sea, ¿qué puedo ¿Y hacer qué si te yo ya dijo? ¿Pero estaba qué te allá? contó? ¿Pasó esto? Y yo le dije, ¿pero por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste cuando yo te pregunté en el momento? Marica, esto es una exclusiva ni la Sí, Este es un behind the scenes. Sí, eso está buenísimo. Y entonces tú dijiste, marica, pero ¿cómo me vas a Tengo miedo. mentir? ¿No? Dale, sí, No, sí, no eres estamos hablando no desde eres- la No verdad. eres el príncipe que ¿Te escribes o no con Andreina? Todavía. ¿Sí? Es la pregunta. Pero nada malo. Sí, como que porque tengo 6 páginas, nada más. Que me escriba. Cuidado por no soltar el barco, se te va a ir la canoa. Que él tiene que seguir porque ni modo que se va a sentar acá a esperar a ver si todo el día regresas. No. Pero si él te siguió escribiendo, te siguió hablando, siguió endulzándote el oído, El arroz pues, está ahí- bajo Valerian en el claro, país. ahí cambia un poco la cosa, ¿no? No pueden ser amigos aún porque ustedes han tenido una historia. Muy bien, Andreina, creo que entraste con mucho que poner orden en tu cabeza, en tu corazón. Muchas deudas, se puede decir, pendientes. Primero quiero saber cómo ha sido esta primera semana de vuelta al poder del amor. Mira, la verdad que ha sido una ruleta rusa de emociones porque pues entré feliz porque obviamente volver acá y ver a todos me hace sentir viva porque a pesar de todo los conflictos, pues eso tú te llevas y aprendes y sigues adelante, entonces no lo veo como algo malo. Pero pues sí vine con un chip de venir acá
y yo creo que me detuve en el tiempo y después cuando vine acá es como que no entiendo nada. Entonces sí fue como chocante para mí, no lo voy a negar, pero pues como Dijiste ya... cosas bastante interesantes que no sé si fue que se detuvo el tiempo o hubo otra historia de crear una historia en la cabeza. No sé qué se debe. Hablaste de romper las reglas antes de irse, de que hubo besitos, que se escribieron todos los días, que hubo una canción nueva. O sea, ¿crees que por eso entraste a lo mejor con otra idea a Casa del Poder del Amor? Yo creo que los sentimientos no mienten y a veces lo que vemos no es solo lo que pasa entre nosotros. Hay cosas que pasan detrás de nosotros, de cámara, y eso de conversar, de aconsejar, de estar ahí siempre. Entonces eso sí, como que no creo que es que uno se ilusiona, sino que es mutuo, ¿no? Porque pues uno se da cuenta cuando no es mutuo. Pero pues, ¿qué te diré? Yo la verdad pienso que soy una mujer que debo de también amarme y respetarme y saber que si no estás, no voy a perseguir, porque lo que es para ti no hay que perseguirlo. Entonces, ese es como mi concepto ahorita. Yo ahorita estoy feliz, me la he pasado chévere con los chicos, me siento tranquila, divertida. Esta gala en serio ha sido como que, wow, me he sentido como más suelta y no pienso como que sentirme triste o como mal por cosas del pasado que no me valoran, porque para mí lo peor de todo es que te traicionen la confianza. Para mí es como que marcado, entonces ya yo pienso que estoy bien relajada. Cada historia tiene dos versiones, lo he aprendido. Y quiero saber un poco, Miguel, también obviamente escuchar esto de Andreina, también nos ponemos a pensar, obvio que entró ilusionada, o sea, o entró con a lo mejor esta historia sin terminar, porque no es fácil hablar de los besitos que se hablan todos los días, y más si te vas con una ilusión con alguien, hablar todos los días, alimentar de cierta forma una ilusión. Pero a lo mejor que estaba pasando por tu cabeza puede ser otra cosa totalmente distinta. Ok, sin ánimos de pelear o discutir, yo voy a responder a todo lo que vi en el video. Uno, la noche que rompimos las reglas, que fue la noche después de la gala, bajamos a las sillitas que estaban abajo de los edificios porque queríamos hablar, teníamos una conversación pendiente. Lo último que conversamos ese día fue que yo iba a seguir adelante. Sí hubieron besos, obviamente teníamos sentimientos todavía, fue como una despedida, pero yo dije que iba a seguir adelante y tú me dijiste, sé cómo es el formato, vas a seguir adelante. Yo seguí adelante, sí seguíamos comunicándonos, algo que a mí siempre me pegó y todavía me pega fue que ella siempre me decía que yo no le di el apoyo en los momentos que lo necesitó, y yo le dije desde ese momento, todo el tiempo necesites mi apoyo, lo vas a tener, siempre. No, antes no lo tenía. Ya después cuando me fui lo sentí, porque te diste cuenta de las cosas. Bueno, seguíamos conversando y incluso, o sea, las veces que conversamos, en una de las últimas semanas que hablamos antes que llegara, ella me decía como que no, que las chicas me cuentan esto, me cuentan lo otro, los chicos también me hablan, me dicen esto, me dicen lo otro. Y yo sí te confirmé que estaba conociendo a Gris. Cuando me lo preguntaste, te dije, estoy conociendo a alguien, estoy conociendo a la chica nueva. ¿Qué pasa, el desgraciado? Pasó lo que pasó el fin de semana del viaje. Yo cuando ella llegó, obviamente, o sea, no me esperaba que en realidad ella llegara tan rápido a la casa. Yo cuando se fue empecé a conocer a las otras chicas, me estaba dando mi tiempo, conocí a Gris, sentí química, conectamos, me dejé llevar, pasó el viaje, no pensé que iba a llegar tan rápido. Obviamente cuando llegó fue un choque gigante de emociones, fue como que no esperaba eso. Luego estando aquí, yo no tengo por qué negarlo, si hemos hablado, yo le he preguntado cómo estás, cómo te sientes, ese tipo de cosas. Y con respecto a todo lo que pasó en el video, lo dije anteriormente, yo entiendo la molestia que tienes, entiendo que es incómodo, para mí también ha sido incómodo, yo hablar por mí, ha sido bastante incómodo esta semana, yo siento que estaba un poco apagado, porque obviamente he tenido muchas cosas en la cabeza. Y pues nada, en realidad yo no tengo ánimos de discutir. O sea, yo lo dije, cuando ella regresó, yo dije, quiero que regrese, quiero que sea feliz, quiero que se divierta aquí. Y simplemente que las cosas fluyan. O sea, si ella quiere conocer a alguien más, que lo conozca, si ella todavía siente cosas, que las diga sinceramente. Yo también voy a tratar de ser sincero, estoy diciendo lo que siento. Me he sentido con bastantes emociones esta semana, así incómodo. Y ya, en realidad lo que quiero es simplemente estar tranquilo y feliz y no quiero discutir más. Yo quiero preguntarle a las chicas, porque nosotras, ya si algo me he dado cuenta en este programa es que nosotras procesamos las cosas muy diferentes a ustedes.